investigar a un ambiente o campo. El investigador debe hacer una inmersión total en el ambiente, lo cual implica decidir en qué lugares específicos se recolectarán datos y validar la muestra o unidades que lo mantienen. Observar lo que ocurre en el ambiente, desde lo más ordinario hasta cualquier suceso inusual o importante. Aspectos explícitos e implícitos sin imponer puntos de vista y tratando, en la medida de lo posible, evitar desconcierto o interrupción de actividades de las personas. Comenzar a adquirir el punto de vista interno de los participantes respecto a las cuestiones que se vinculan con el planteamiento del problema. Después podrá tenerse una perspectiva más analítica o de un observador externo. Recabar datos sobre conceptos, lenguajes y maneras de expresión, historias y relaciones de los participantes para detectar procesos sociales fundamentales en el ambiente y determinar cómo opera. Tomar notas y empezar a generar datos en forma de apuntes, mapas, esquemas, cuadros, diagramas y fotografías, así como también recabar objetos y artefactos. Elaborar las primeras descripciones del ambiente para reflexionar sobre el propio papel de las alteraciones que provocan en nuestra presencia y experiencias que también son una fuente de datos. Las observaciones durante la observación inicial en el campo son múltiples, generales y poco centradas o dispersas. Para entender mejor al sitio y a los participantes o casos, al principio el investigador debe observar lo más importante que pueda. Para conforme al transcurso de la investigación va centrándose en aspectos de interés, cada vez más vinculados con el planteamiento del problema, que al ser muy flexible se puede ir modificando. La descripción del ambiente es una interpretación detallada de casos, seres vivos, personas, objetos, lugares específicos y eventos del contexto y debe transportar al lector al sitio de la investigación. De campo es necesario archivarlas por medio de eventos, temas o periodos. Existen 5 formas de hacerlo. La primera, la directa, que es la descripción del contexto. La segunda, la interpersonal, comentarios sobre los hechos. La tercera, la personal, sentimientos del propio investigador. La cuarta, la temática, ideas o hipótesis vinculadas con el contexto o el caso del tema. Y la última, reactividad de los participantes, que es la misma acotación del investigador por medio de sucesos o acciones inesperadas dentro del tema. La bitácora o diario de campo. Asimismo, es común que las anotaciones se registren en lo que se denomina diario de campo o bitácora, que es una especie de diario personal en donde además se incluyen las descripciones del ambiente, iniciales y posteriores, que abarcan lugares, personas, relaciones y eventos, mapas, diagramas, cuadros y esquemas. Aquí encontramos las secuencias de hechos o cronología de sucesos, vinculaciones entre conceptos de planteamiento, redes de personas, organigramas, entre otros. También incluimos lo que es el listado de objetos o artefactos recogidos en el contexto, así como las fotografías y los videos que fueron tomados, indicando la fecha y hora, por qué se recolectaron o por qué se lo grabaron, y desde luego su significado y contribución al planteamiento. Y finalmente, los aspectos del desarrollo de la investigación, cómo vamos hasta ahora, qué nos falta y qué vamos a hacer. Una vez recolectada toda la información, el investigador debe identificar qué tipos de datos habrán de recolectarse, en qué casos o quiénes, la muestra, cuándo, una aproximación de fechas y dónde, los lugares específicos, así como también el tiempo, una fecha tentativa, además definir su papel. Castro, ya les voy a hablar sobre el muestreo en la investigación cualitativa. Se determina durante o después de la inmersión inicial. La muestra ocurre del planteamiento mismo cuando seleccionamos el contexto. En las investigaciones cualitativas nos preguntamos qué casos nos interesan inicialmente y en dónde podemos encontrarlos. Los estudios cualitativos, el tamaño de la muestra no es importante desde la perspectiva probabilística. Lo que se busca en la indagación cualitativa es profundizar, nos conciernen casos que nos ayuden a entender el fenómeno de estudio y a responder las preguntas de investigación. El muestreo adecuado tiene una importancia crucial en la investigación cualitativa. La estrategia de muestreo más pertinente para lograr objetivos de investigación son 3 factores que intervienen, que son la capacidad operativa de recolección y análisis, el entendimiento del fenómeno y la naturaleza del fenómeno en el análisis. Los tipos de estudios según el tamaño mínimo de muestra, que es la etnográfico cultural, etnográfico básico, el fenomenológico, teoría fundamentada
historia de vida familiar, biografía, estudio de casos y grupos de enfoque. El muestreo cualitativo. En ciencias sociales y en las ciencias médicas son frecuentes lo que serían las muestras de personas voluntarias. ¿Qué es la muestra de expertos? En ciertos estudios es necesario la opinión de personas que tengan bastante conocimiento sobre el tema que nosotros vamos a tratar. Estas muestras se ven bastante frecuentes en lo que sería estudios cualitativos y estudios exploratorios. Esto ayuda a generar una mejor hipótesis que sea más precisa a la materia para nosotros poder diseñar adecuadamente nuestro cuestionario. Un ejemplo de esto sería las mujeres periodistas en México, en donde que se tomó una muestra de 227 mujeres periodistas, en donde que se consideró que estas mujeres eran las participantes adecuadas para hablar los temas sobre lo que sería la contratación, los sueldos y el desempeño que esto implica. Estas muestras son comunes cuando se pretende mejorar nuestro proceso industrial o mejorar nuestra calidad. El muestreo por cuotas. Esta se utiliza bastante en lo que sería estudios de opinión y estudios de mercadotecnia. El estudio de mercadotecnia o la mercadotecnia es un conjunto de técnicas y estudios que tiene como principal objetivo mejorar la comercialización de nuestro producto. En la ciudad de Cuenca se realizará una investigación a los alumnos de tercero de bachillerato del Colegio Público Benigno Valo de 17 a 18 años, en donde se va a calcular los niveles de estrés y ansiedad que produce dar el examen de admisión en la universidad. La muestra será tomada a 250 estudiantes de 8 aulas en horario vespertino. Papel de anotaciones. La fecha en la que se aplicó fue en la pandemia, el año lectivo 2019-2020. Se hizo entre los días lunes a viernes con una duración de 30 minutos. Se aplicó el test de Hamilton en línea. Los sentimientos que se generaron en la aplicación fueron altos niveles de estrés y altos niveles de ansiedad. La hipótesis preliminar sería entonces que los niveles de estrés y ansiedad serían altos por diversos factores, por la presión familiar, académica y ahora por la reciente pandemia. Con referencia al ejemplo, la bitácora o diario de campo incluyen todas las anotaciones que vayamos teniendo a lo largo de la investigación. En ella incluiría el lugar, la fecha, la hora específicas de la toma de los reactivos psicológicos para obtener los resultados de los factores de riesgo o los factores de protección que están produciendo el estrés y ansiedad en los adolescentes. Podemos incluir también su horario, el número total de estudiantes por aulas o también las conclusiones. En este caso, el 40% experimentaron miedo a no aprobar el examen, el 28% tuvieron miedo a no poder contar con el puntaje respectivo para acceder a su carrera de preferencia, el 12% fueron obligados a seguir otras carreras y el 20% de estudiantes no saben qué estudiar. Ejemplo de muestreo cualitativo. El tipo de estudio fue etnográfico básico. En el estudio se buscaba encontrar una muestra equitativa tanto de hombres como mujeres, pero en este estudio se dictaminó que la incidencia de hombres era más alta que de mujeres, dado esto que el 63% eran hombres y el 37% eran mujeres. Después de la población, se escogió el tamaño de la muestra de 180 estudiantes con los que se llevará a cabo esta investigación. Tipo de estudio etnográfico básico. Primer punto, en el estudio se busca encontrar una muestra equitativa, tanto de hombres y de mujeres, pero en el estudio se dictaminó que la incidencia del hombre era más alta que el de las mujeres, dándonos un porcentaje de un 63% hombres y un 37% mujeres. Siguiente punto, después de la población, se escogió el tamaño de la muestra de 180 estudiantes, con los cuales se llevaría a cabo la investigación. De la muestra total de 180 estudiantes, un 40% se sometió a participar de manera voluntaria en la investigación. Muestra de expertos. La muestra de estudiantes anteriores que se ha sometido a la prueba de admisión a la universidad con resultados exitosos a los 900 y a los 1000 puntos es que se consideró para buscar una incidencia de apoyo ante los factores de riesgo que anteriormente fueron expuestos.